Hola chicos, en química veremos lo que son los compuestos químicos, orgánicos e inorgánicos. Esta parte es bastante teórica, así que sí voy a necesitar que lean el documento que les mandé con lo de la guía, ¿verdad? Ahí está alguna teoría resumida para que usted pueda identificar cuándo son compuestos orgánicos e inorgánicos, además de apoyarse con la teoría que ustedes tienen en el libro de texto de primer año de bachillerato. Ok. Cuando hablamos de química orgánica, esta básicamente se refiere a todas aquellas estructuras que están formadas por carbono, el elemento carbono. Esta es parte fundamental y es el soporte de los organismos vivos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos formados también por compuestos químicos. Dentro de los compuestos químicos que podremos tener en nuestro cuerpo están proteínas, ácidos nucleicos, que es el del ADN, carbohidratos, lípidos, que vienen siendo las grasas, entre otras moléculas. A todo este movimiento se le llama ciclo de carbono. Entonces, ¿por qué se llaman orgánicos? Porque en estos predomina usualmente el carbono y son orgánicos porque se creían que existían únicamente en los seres vivos. Sin embargo, también hay compuestos orgánicos que se pueden realizar a partir de experimentos en los laboratorios. Además de que se sintetiza a partir del carbono. ¿De dónde provienen el carbono o los compuestos de carbono u orgánicos? Estos compuestos básicamente se obtienen de materia orgánica. Cuando usted fallece, entonces estos compuestos se generan. La mayor parte de la extracción de petróleo que ustedes pueden observar se hace a partir de la descomposición de animales y plantas que antes poblaban la tierra, por ejemplo, los dinosaurios. Básicamente, cuando se extrae petróleo, se está extrayendo compuestos orgánicos a partir de lo que fueron los dinosaurios que murieron y que se fueron transformados en otros compuestos en la tierra. Por eso es que le dicen que la materia no se crea ni se destruye, solamente se va transformando. Cuando hablamos del carbono, puede formar 4 enlaces covalentes, que pueden ser sencillos, dobles o triples. Y dependiendo de estos enlaces es que se van a formar diferentes compuestos o materias. Por ejemplo, veíamos en la clase anterior el grafito, que era el de lápiz, y el diamante. La diferencia entre uno y el otro solamente era cómo estaban organizados los carbonos. Hoy vamos a hablar de los compuestos inorgánicos. Este está compuesto por 2 o más elementos químicos, los cuales carecen de carbono o de presentarlos carecen de enlaces entre carbono e hidrógeno. Los compuestos orgánicos están realizados casi siempre, solo por carbono e hidrógeno. También hay otros elementos que se les pueden añadir, pero el esqueleto básico es carbono e hidrógeno. En cambio, en los inorgánicos se carece de carbono y de hidrógeno como esqueleto. ¿Puede haber enlaces de carbono? Sí, claro que sí. Les dice acá tienen el CO2, que es el dióxido de carbono, y tenemos el CO, que es el óxido de carbono. Estos 2 elementos son inorgánicos. Pero el compuesto inorgánico más representativo y más importante para nuestra vida es el agua o la molécula de agua. Está formado por ¿qué? Un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. Y este también es un compuesto con enlace iónico, en el cual establece un enlace entre iones positivos y negativos. Y es cuando se cede un metal cede electrones a un no metal. Otro compuesto muy importante o
básico dentro de nuestra vida diaria es la sal. Y venimos hablando mucho de la sal porque es un elemento es un compuesto representativo y también es inorgánico, que es el cloruro de sodio. Continuamos. Dentro de las propiedades tenemos que forman enlaces iónicos. Un elemento metal le cede su electrón a un no metal. Y aquí tenemos un fluoruro de litio. También tienen puntos de fusión y ebullición altos. Tenemos el ejemplo de cloruro de sodio y el sulfato de sodio. Además de esto, conducen la corriente eléctrica en soluciones o fundidos. Las reacciones se originan son generalmente instantáneas y mediante reacciones sencillas iónicas. El ejemplo, la conducción es: en este vaso hay sal y agua. Entonces, la disolución de sal en agua puede generar una conducción eléctrica, pero si usted solo coloca el granito de sal o un cubo de sal, no va a generar ningún tipo de conducción eléctrica. ¿Por qué? Porque en sólidos, en los enlaces iónicos sólidos no conducen la electricidad. Tenemos compuestos orgánicos y los seres vivos. Dentro de los compuestos orgánicos usualmente son geológicos y se generan también en laboratorio. Dentro de estos tenemos algo que se llaman sales minerales, que forman las estructuras de los caparazones, huesos y dientes, además de regulan funciones del organismo. Continuamos. Tipos de compuestos orgánicos. Dentro de los compuestos orgánicos tenemos los que son óxidos, bases, ácidos y sales. Los óxidos es cuando hay una molécula de oxígeno. Las bases cuando hay una molécula de hidróxido, que es hidrógeno y oxígeno juntos, más un metal. Y los ácidos pueden ser un hidrógeno, un no metal y un oxígeno, o un hidrógeno y un no metal. Y las sales son metales y no metales. Dentro de los óxidos, por ejemplo, tenemos el óxido de hierro. Y esto se forma por la descomposición del hierro con lo que es el ambiente húmedo de vapor de agua, que es lo que usualmente tenemos alrededor de nuestro ambiente. Entonces, al generar una reacción química se obtiene óxido de hierro, que es un oxígeno y un metal. Dentro de las sales tenemos el cloruro de sodio, que es, digamos, el más representativo, y dentro de eso tenemos un enlace iónico entre un metal y un no metal. Dentro de las bases tenemos lo que es el amoníaco, que básicamente es un hidróxido. También tenemos la cal, que también es un hidróxido. Y dentro de los ácidos tenemos el ácido clorhídrico, que es HCl, el cual se encuentra en nuestro estómago, que genera los jugos, el cual es parte de los jugos gástricos que le permiten a usted hacer la digestión. Además de eso tenemos ácidos como el limón, el vinagre y algunas pastillas. Entonces, esto lo que hace básicamente es generar hidrógeno, y genera lo que es compuestos a base de hidrógeno, compuestos a base de OH, compuestos a base de metales y no metales y compuestos a base de oxígeno. Estos ejemplos son algunos de los compuestos que podemos tener dentro de los compuestos inorgánicos. Muchas gracias por haber puesto atención. Tenemos aquí sodio, es un metal alcalino, y el cloro es un gas tóxico mortal, pero combinados hacemos el cloruro de sodio, que es la sal de mesa. No es
que no se tenga sentido. Lo que pasa es que si se acuerdan, no sé si se acuerdan, pero había un video que decían que algunos compuestos no se encuentran básicamente solos, siempre se encuentran en la naturaleza combinados. Y uno de estos es la sal de mesa. Muchas gracias por siempre estar pendiente de los videos tutoriales. Les agradezco grandemente de que me estén cumpliendo con las actividades, con las tareas, con los laboratorios y exámenes. Sé que a veces es difícil solamente estar viendo una computadora sin la presencia magistral de los docentes y de sus compañeros dentro del salón, pero recordemos que esto es temporal, que ya vamos a estar nuevamente en nuestros salones de clase, ya vamos a estar compartiendo nuevamente, así que continuemos con el aprendizaje. Sí decirles que sí, dice a veces cuando te extraño yodo, sí es un mal chiste químico, lo sé, pero sí se les extraña y por favor siempre mantengámonos en contacto, siempre suban las actividades y cualquier inconveniente que tengan con cuestiones de que no me pueden entregar las tareas o algún atraso, siempre mándenme los mensajes dentro de las tareas, los comentarios dentro de las tareas y yo con gusto les respondo y solucionamos la situación. Entonces, tengan un buen día, muchas gracias. Ya saben, si les ha gustado mi video, denle like y suscríbanse. Nos vemos en el próximo video tutorial.